Hola, preciosa mies del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna. Bienvenidos a este precioso espacio, el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para el cual sea siempre el honor, la honra y la gloria por siempre. Amén. Bueno, preciosa mies del Señor, el consejo para vida eterna que Papito Dios nos tiene para hoy se va a llamar Tres tipos de pastores, y lo vamos a estar basando en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 11. Y honramos la palabra de Dios con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así ha dicho Jehová, el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre soberano de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias te damos por este precioso tiempo que nos das de atención, Señor, que nos miras con misericordia, Señor. Y te pedimos también a esta hora que nos hables con tu palabra, Señor, que es como fuego, Señor, que va quemando, Señor, toda escoria del corazón, Señor. Y es como martillo que sigue tocando, quebrando, golpeando nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, tener ese entendimiento y, Señor, poder recibir con corazones dispuestos, Padre, tu porción de amor, para poder, Señor, seguir perseverando hacia la meta, Señor. Yo te pido, Señor, que nos hables con tu palabra, con tu poder, Señor, con esa presencia que solamente tú puedes otorgar, Señor, a tu pueblo. También te doy gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que me das, Señor, de venir a traer, Señor, tu consejo, Padre, como aquella atalaya, Señor. Muchas gracias. Reconozco que soy simplemente una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, y que el único honorable aquí eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, que servimos con todo el corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Santo de Israel. Amados, este hermoso consejo para vida eterna que el Señor nos ha entregado para hoy por su gran amor y misericordia, ¿cierto? Tres tipos de pastores, amados. Vamos a verlo de una manera muy sencilla para comprender la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es muy hermosa y es muy profunda también, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor cuando dice, porque así ha dicho Jehová? Estamos hablando de que está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor. He aquí yo, dice él, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Bendito sea el Señor. Él está hablando aquí, nuestro amado Jesús, nuestro amado glorioso Jehová de los ejércitos. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Para nosotros, ¿qué significará la palabra buscar? Amados, buscar es rescatar. Es ir, ¿cierto?, a examinar cuáles son esas ovejas mías, ¿cierto?, dice el Señor. Y es ir a escudriñar esos corazones, es ir a escudriñar esas mentes, y es ir también a adquirir, ¿cierto?, a buscar lo mío. Qué hermoso, ¿cierto? Qué poeta es el Señor. ¿Por qué, amados? Él es un poeta, porque Él nos ha mirado con tanto amor como un poeta puede hablar con amor, ¿cierto? Nuestro Dios es un gran poeta, porque Él entrega su vida, su amor, su mirada, su perfume, y nos mira. Y Él decide buscarnos. Y dice, y las reconoceré. ¿Qué es reconocer, amados? Es el Señor admitir, hey, son mías. Confiesa con su palabra. Conoce, mira, ¿cierto? Reconocer también es darnos un nombre. Como en la tierra, normalmente el padre de familia, ¿qué le da a su hijo? Un nombre.
y le da un apellido, ¿cierto? Cuando lo reconoce como su hijo. Le da un apellido, lo lleva a una notaría, ¿cierto? Algo legal y le da su apellido. Eso hace un padre de familia, ¿cierto? Llámese madre o padre. Eso hace el Señor con nosotros, nos reconoce, nos da un nombre, un apellido, ¿cierto? Nos dice, son mis hijos, son mis ovejas. Qué precioso es el Señor. Miremos que dice Éxodo 2:25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Gloria a Dios. Es decir, les dio un nombre, les dijo, son mis hijos. Aleluya. Entonces, amados, teniendo en cuenta eso tan hermoso, tú y yo como hijos legítimos del Señor, como preciosas ovejas del rebaño de Jehová, quise sacar tres puntos aquí importantes para nosotros como ovejas del Señor no ser engañados. 3 tipos de pastores. Los he nombrado: el que se puso a sí mismo, el que lo pusieron otros o el que Dios llamó. Gloria a Dios. Entonces vamos a tratar de conversar con Dios en su palabra cuando nos dice el Señor que Él nos miró, ¿cierto? Que nos miró y nos reconoció. Pero estamos hablando de que es nuestro Dios, nuestro Abba, ¿cierto? El Rey de Gloria. El que se puso a sí mismo, amado, este tipo de pastor que se hace llamar pastor, que usurpa el nombre de pastor. Y ese tipo de pastor no está interesado, amado, en el rebaño. Este tipo de pastor no está interesado en las ovejas del dueño del rebaño. Este tipo de pastor que se pone a sí mismo, que usurpa el nombre de pastor, este tipo de pastor es un asalariado, lo llama la palabra de Dios. Usted y yo podemos aprender a entender la palabra del Señor solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, como ovejas del Señor, que ya nos ha rescatado, ¿cierto? Que el Señor nos ha examinado, como cuando tú y yo examinamos, escudriñamos la palabra del Señor, aprendemos a conocer al Dios que decidimos recibir en nuestro corazón, amados. De esa misma manera, el Señor nos mira a nosotros, nos escudriña, nos examina el corazón, ¿cierto? Las intenciones del corazón. Entonces, aquel pastor que se pone a sí mismo, amados, este tipo de pastor ha de ver que viene el lobo a comerse la oveja, y en vez de salir a defender la oveja, lo que hace es que él huye y la deja sola. Entonces, este tipo de pastor que se ha puesto a sí mismo abandona la oveja y solamente está interesado en la lana de la oveja. Este tipo de pastores es muy parecido al que lo ponen otros. En el caso de cuando lo ponen otros, amados, ese es el que tiene un talento. El que se puso a sí mismo también puede tener el talento, ¿cierto? Los dos pueden tener el talento. ¿Qué tipo de talento? Pueden tener un talento de ser elocuentes, de ser carismáticos, ¿cierto? De ser buenos engañadores, de ser apóstatas, porque ambos son tipos de apóstatas. Entonces, amados, tal vez tienen un don, sí, porque Dios a todos nos dota con dones, ¿cierto? Él nos entrega dones a sus hijos, a toda la humanidad. Pero resulta, amados, que se ponen ellos solos o dejan que otros los pongan cuando no ha sido el tiempo de Dios.
Y si en caso tienen el llamado a ser pastores del Señor, se adelantan y hacen las cosas cuando todavía no es el tiempo. A veces tal vez no tienen el llamado a ser pastores. Tal vez tienen el llamado a ser misioneros o tal vez evangelistas o tal vez otro tipo de llamado dependiendo a la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero a lo que yo quiero que tú y yo nos enfoquemos de acuerdo al consejo para vida eterna, amados, para no seguir siendo engañada. Mucha iglesia o muchos que aman a Dios, pero que todavía les falta conocimiento del Dios que ellos quieren seguir, ¿cierto? Porque la misma palabra nos dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, pero es el conocimiento de Dios, es el conocimiento de aprender a conocer al Dios, que ellos tienen esa comezón en el corazón, en los oídos, de saber y conocer, pero lastimosamente caen y caemos, ¿cierto? Porque yo también he caído en mi principio. Pero cuando tú has decidido tener a Dios en tu corazón, lo has aceptado de una manera seria, decidida, honesta, el Señor va a empezar a cuidar de nuestro corazón, ¿cierto? Y entonces vamos a ver un tercer tipo de pastor, el que Dios llamó. Bendito sea el Señor. Este tipo de pastor, amados, ese tipo de pastor no ha usurpado el llamado. Es ese tipo de pastor que teniendo ese mismo talento o ese don de parte del Señor, ¿cierto? Sabe esperar su llamado. El dueño de la obra lo está capacitando, ¿cierto? Está haciendo en esa persona un proceso. Y en ese proceso el Señor va a aprobarlo, ¿cierto? Va a decir, ¿estás listo para ir a hacer mi trabajo? Cuando el Señor lo ha aprobado, el Señor lo va a respaldar, lo va a enviar y le va a suplir, ¿cierto? Y ese mismo pastor que llamado del Señor, que supo esperar, que supo aprender del proceso del Señor, es aquel también que se deja corregir del Señor que lo llamó, lo procesó, lo envió, ¿cierto? Este tipo de pastor aprende a escuchar la voz de Dios, la voz del que lo llamó, lo aprende a conocer y a obedecer. Entonces aquí, amados, este tipo de pastor llamado por Dios, él sabe pagar el precio de obediencia al Señor que lo llamó, al dueño de la obra, al dueño de la viña. Lo que no tiene el que se puso a sí mismo, aunque tuviese un talento o un don, o el que lo pusieron otros porque vieron en él un talento, una elocuencia, un tipo de carismático. Entonces dijeron, no, tú tienes el talento, vamos, te vamos a ungir para que seas un pastor. Y lo ungen, sin esta persona tener el llamado, tal vez a ser pastor. Y es por eso que vemos hoy en día que hay muchos burladores del evangelio, muchos burladores de la palabra de Dios. Y por esos apóstatas, lastimosamente, que no esperaron el proceso del Señor y el llamado del Señor a trabajar en la viña del Señor, porque igual la viña del Señor es muy grande y necesita muchos obreros, pero no todos, lastimosamente, son llamados del Señor. Entonces, ¿qué sucede, amados? Sucede que fácilmente esos impostores son engañadores y se aprovechan de las almas del Señor. ¿Cómo podemos descubrir a un apóstata, a un pastor apóstata que ha cogido y ha abierto tal vez una obra entre comillas diciendo que Dios lo llamó, pero no fue Dios? ¿Cómo lo podemos descubrir? Primero que todo lo podemos descubrir, amados, a este tipo de dos pastores que no llamó el Señor. Los podemos descubrir, amados, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, para no ser engañados, dice la palabra, porque tenemos que aprender a tener discernimiento. Toda la iglesia del Señor tiene ese don,
de discernimiento, pero no todos lo ponen por obra, porque no todos están escudriñando la palabra del Señor que recibimos en el corazón. Una vez usted y yo hemos recibido a Cristo en el corazón como nuestro Señor, como nuestro único Salvador, ¿cierto? Usted de una vez está siendo llevado a ese corazón a recibir al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo en nosotros es el que va a hacer que tú y yo descubramos la máscara que tiene el falso pastor, el que no es de Dios. Y cómo también lo vamos a descubrir cuando tú conversas con este tipo de personas. A mí me pasó un caso hace más o menos unos 11 años atrás en esta nación. Yo fui a una iglesia a visitarles una sola vez. Y fui, amados, también tenemos que tener mucho en cuenta los nombres muchas veces de las iglesias. Ellos se hacen llamar pentecostales y yo dije, bueno, son pentecostales. Yo fui, los visité. Estuvo bien todo para mí, pues para mi concepto. La alabanza, la manera como vestían, a una predicación. Muy, muy bien elocuente. Pero pasó algo, cuando tuve la oportunidad de hablar con el pastor, yo no sabía que él era el pastor. Hasta cuando tuve la oportunidad de hablar con este señor, que se hace llamar pastor de Dios, y en su manera de hablar de él, el Señor me le descubrió su máscara. Y la voz de Dios me dice, él no es pastor mío, él no es mi pastor. Yo no lo he puesto a él. Y yo me quedé. Entonces presté más atención. El Señor me dijo, escúchalo. Presté más atención cuando él hablaba. Y sí, amados, el Señor quitó su máscara. Lastimosamente, yo lo dejé que hablara. Y le dije, lo confronté con el amor de Dios, con la paz de Dios, pero le dije la verdad. Le dije, tú no eres un pastor de Dios. Tenía la confirmación que Dios me había dado, pero también la confirmación cuando hablaba con este varón. Este hombre se sobresaltó. ¿Por qué? Porque yo fui muy directa, ¿cierto? De una manera respetuosa, pero muy directa. Le dije, tú no eres pastor de Dios porque mira, lo que estás hablando es incoherente, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Tú estás hablando de solamente Jesús, pero estás desechando el Espíritu Santo en tu conversación. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Y hablaba unas cosas incoherentes, hermanos. Y lastimosamente, pueblo escuchando ese tipo de pastores. Y así vamos a ver, si tú y yo nos ponemos a dialogar, vamos a ver muchos testimonios lastimosamente de esos tiempos que está pasando. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando dice en los postreros tiempos habrá muchos apóstatas, apostasía, hablando la palabra de Dios pero a su manera de ellos. No tienen amor por las ovejas, ellos lo que tienen amor es por la lana de las ovejas. Ellos lo que les interesa es la lana de las ovejas. Ellos no pueden ver una ovejita patiquebrada, necesitada, a ellos no les importa, porque no fueron llamados del Señor, porque no tienen misericordia del Señor, ¿cierto? En sus corazones. Así que nosotros tenemos que aprender a entender, a conocer a esos engañadores. Cuando tú y yo estamos en una congregación de apóstata, de un apóstata que está guiando esa congregación, amados, preste atención a esto e imagínenselo. Es como estar caminando sobre una navaja, nosotros caminando sobre una navaja o sobre un cuchillo, pero bien filante, bien cortante. ¿A dónde va a ir nuestra alma si caminamos sobre un cuchillo o una navaja bien cortante? Y de esa manera, como el enfoque que me da el Señor, ¿qué clase de pastores están hoy dirigiendo a la congregación del Señor? Pero también hay una hermosa buena noticia. Dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando las que todavía están esparcidas. Aquellas también debo traer y oirán mi voz.
y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Es ese mismo remanente, amados, que Dios está preparando y que se quiere dejar preparar del Señor. Usted lo puede leer en Jeremías 23. Le animo a que lo lea. Allí, amados, el Señor nos da muchas claves, amados, para tú y yo ser apercibidos de los falsos pastores, de los que se ponen ellos mismos y no les importa la mies del Señor, no les llama la atención estar pendiente de esas ovejitas del Señor. Y lo mismo a los que ponen otros que muchas veces hacen el mismo trabajo. Así que los dos no son puestos de parte del Señor. Juan, el libro de Juan, amados, de Juan capítulo 10. El Señor mismo nos dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿cierto? ¿Cómo conocemos al buen pastor, amados? Leyendo la palabra del Señor, conociendo al que estamos siguiendo como hijos de Dios, porque así no vamos a ser engañados fácilmente, ¿cierto? ¿Quién es el buen pastor? Jesús de Nazaret, ¿cierto? El Mesías. Él puso su vida por las ovejas. Él entregó su vida, pero la volvió a tomar porque Él es Dios, ¿cierto? Él no muere. Él es el soberano de nuestras almas. Él, el Señor Todopoderoso, tiene poder para hacer todo posible, para darnos discernimiento de espíritu, para no dejar que nos engañe el enemigo, que mantiene, recordemos lo que hablamos en el video pasado, que mantiene ahí atento, de chismoso, pendiente. ¿Cuáles son nuestros movimientos como iglesia del Señor? Tenemos que andar tan apercibidos, amados, y más en esos tiempos de apostasía. ¿Por qué, amados? Porque hay muchos engañadores. La Biblia nos lo declara tan claro, ¿cierto? Usted, por ejemplo, y yo podemos leer el capítulo completo de Ezequiel 34, Jeremías 23, Segunda de Pedro 1 al 21, Primera de Pedro 5 del 2 al 3, Malaquías del capítulo 2, versículo 1 y 2. Malaquías, amado, aquí él está hablando a los sacerdotes, que son prácticamente los mismos pastores, ¿cierto? Y él les está dando un mandamiento y le dice a ellos que si oyeren la voz de Dios y decidieren de corazón por Dios, el Señor los va a guardar. Un verdadero pastor oye la voz de Dios porque ha tomado decisiones en el corazón y le teme a Dios de hacer lo malo, ¿cierto? De hacer lo malo. El que se ha puesto a sí mismo o el que pusieron otros y que para nada les interesa dar la doctrina sana, como dice la palabra de Dios, que se entregue la doctrina sana, el verdadero llamado de Dios, el que ha sido llamado por Dios lo hace, ¿cierto? Hace lo que Dios le ha llamado. Así que si Dios sigue insistiendo con este tema, amados, tenemos que prestar atención, la iglesia del Señor. Y usted que ha llegado a este canal por la misericordia de Dios, animémonos, avancemos, sigamos perseverando, porque la lucha es diaria, amados. La lucha es diaria. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no por eso tenemos que andar nosotros miedosos del enemigo. No, andemos mejor con temor y temblor por fallarle a Dios, ¿cierto? Por no estar fallándole a Dios. Entonces usted y yo decimos que estamos caminando en el camino de Dios, ya nosotros, los hijos del Señor, ¿cierto? Y aquellos que son pastores del Señor, nos están enseñando a caminar en el camino de Dios, ¿cierto? Y vamos a estar muy precavidos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Porque si usted y yo nos desviamos a la derecha y a la izquierda, hermanos,
nosotros vamos lastimosamente a perder el amor por Dios y vamos a poner el amor en esos apóstatas. Porque tal vez el apóstata nos da un auxilio físico, ¿cierto? Nos ayuda económicamente en algún momento, sí, puede ser, pero su doctrina, amados, no es la sana doctrina, por la cual usted y yo tenemos que perseverar hasta el fin, como demanda aún el libro de Judas. Léalo. Bendito sea el Señor. Tenemos que seguir, amados, soportando las pruebas cada día. Las pruebas, amados, van a llegar en todo tiempo, pero los verdaderos hijos de Dios saben escuchar la voz de Dios, que les anima en medio de las pruebas desde el dolor, ¿cierto? Y como dice el corito en el Señor, si sigo luchando fiel, Cristo me ayudará. Si sigo luchando fiel, Cristo me ayudará. De su amor divino, nada me apartará. De su amor divino, nadie me separará. Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna potestad, ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna potestad. De su amor divino, nada me apartará. De su amor divino, nadie me separará. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nadie nos va a separar de su gran amor. Los verdaderos hijos, las verdaderas ovejas, nunca olvidan el hermoso Salmo 23, ¿cierto? El Salmo 23, amados, Jehová es nuestro pastor. Amén. Él es nuestro pastor. Y como verdaderas ovejas del rebaño, del redil del Señor, del Todopoderoso, del verdadero pastor, vamos a aprender a conocer la voz de Dios cuando nos dice que no nos dejemos engañar, ¿cierto? Que no nos dejemos engañar. Y para concluir, Ezequiel, amados. Ezequiel es un libro muy hermoso. Él hace un gran uso de las imágenes dinámicas. Este profeta era tremendo. Él desarrolla la imagen de Dios como pastor, con más detalle que ningún otro escritor de la Biblia. Así que en esa época, para los que se ganaban la vida como pastores, ellos le entendían muy bien el lenguaje que este profeta Ezequiel nos brindaba. Porque también nos lo brinda a nosotros en estos días, ¿cierto? Pero lo nos brinda. Y también, amados, usted va a encontrar esa misma expresión en casi toda la Biblia, en que Jehová es nuestro pastor. Así que ese hermoso pasaje, amado, no lo podemos olvidar, el Salmo 23, ¿cierto? Jesús mismo se definió, amados, como el buen pastor. En Juan 10, del 11 al 16, le invito a que lo lea completico hasta allí. Él tuvo compasión de las ovejas sin pastor. Por eso Él nos da el ejemplo del buen pastor. Los que son apóstatas no tienen para nada este amor por las ovejas, porque ellos se pusieron a sí mismos y porque dejaron muchas veces que otros manejaran sus dones. Conocí una vez la historia de alguien que me contaba que un pastor de su país, de esta persona, había hecho una maldad tan cruel con una de sus ovejas. Aquella oveja le confió un dinero a él, a este dichoso pastor, y este pastor mandó a matar a la oveja por quedarse con ese gran dinero. ¿Saben, amados? Este no es un pastor de Dios, porque era un asalariado, un enamorado del dinero, del Dios Mamón. Por eso tenemos que prestar atención como iglesia del Señor. Si estamos caminando en una iglesia apóstata, es como estar caminando sobre una navaja, hermanos, o como un cuchillo afilado. Tenemos que huir por nuestra alma. ¿Huir a dónde? Al verdadero Dios, amados.
a escudriñar la palabra, así como Él nos ha escudriñado a nosotros el corazón y nos ha dado ese nombre de hijos. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados. En esos tiempos no podemos dejar que nuestra alma la esté engañando el enemigo, porque entonces vamos a perecer. Amén. Y como puse esa cartelera, que fue uno de mis primeros videos que hice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Lucas 7:43. Si ya Dios nos ha perdonado tantos errores y esa lista de pecado grande, amados, aprendemos a amar a Dios, no de apariencia, sino de corazón sincero. Como hablamos en el video anterior, para aquellos que no lo han podido ver, por favor les invito a mirarlo, que Dios les va a hablar. El amor, el verdadero amor obedece al Señor. El verdadero amor, amados, por Dios, es paciente y soporta las pruebas, buscando cada día más del Señor, arriesgándolo todo por el Señor, creciendo, dando fruto, floreciendo en el Señor. No importa si otros no lo quieren hacer, aún en sus propias familias, ¿cierto? Pero hay que entregar nuestro corazón genuino al Señor y el Señor se encarga de lo demás. Amén. Bueno, hermanos, que todo haya sido para la gloria del Señor. Gracias por seguir a Cristo, por amarlo con todo su corazón. Sígase esforzando y le doy gracias a Dios por su vida. Le pido a Dios en mis oraciones que lo siga mirando con misericordia a ustedes y a mí, que nos siga ayudando el Señor para perseverar hasta la meta final, amados. Hasta la meta final, para que nadie nos vaya a robar nuestra corona. Y recordemos, amados, que esta batalla es del Señor. Él es el dueño de esta batalla y Él nos ayuda a librar la batalla. No importa que se levante el enemigo, ¿cierto? Vivimos para Cristo y por Cristo también moriremos. Moriremos en el Señor, ¿cierto? Porque esperaremos en Él hasta que Él venga por nosotros o que nosotros vayamos. Pero estoy muy segura que el Señor viene pronto. Así que lo estamos viendo, señales en todo lugar. Y gloria al Señor, porque por fin va a sonar la trompeta pronto y el Señor nos va a llevar, nos va a aliviar las cargas por fin. Porque Él es bueno y misericordioso y porque Él no olvida su promesa y tampoco la tarda. Amén. Dios los bendiga preciosamente el Señor. Siga valiente, forzado, con la paz de Dios en ese corazón, con esa shalom que repose en sus pensamientos, en sus vidas. Y si Dios nos da vida y salud, nos veremos con la ayuda del Señor el lunes, en el video del lunes. Y también les invito a que compartan con sus amistades, con su familia, si estos videos en algo el Señor les ha hablado a sus corazones. Y para que también otras almas, ¿cierto?, sean animadas con la palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga y feliz tiempo para ustedes. Dios los guarde. Chao. Shalom.